Parte 1. La infancia y juventud de Marco García Gómez. Marco García Gómez, conocido como el monstruo de los Teques, nació en Venezuela en la década de 1960. Desde una edad temprana, su vida estuvo marcada por la violencia, el abandono y una infancia difícil que lo llevaría a desarrollar una personalidad fría y calculadora. Creció en Los Teques, una ciudad situada en el estado Miranda, donde la desigualdad social y la falta de oportunidades eran una constante para muchos jóvenes. Su niñez estuvo plagada de abusos físicos y emocionales. Se crió en un entorno hostil, en el que sufrió maltrato por parte de familiares y allegados. Este tipo de experiencias pueden contribuir a la desensibilización emocional y la incapacidad de sentir empatía, características comunes en asesinos en serie. Desde su adolescencia, Marco comenzó a mostrar signos de una personalidad perturbadora, con episodios de crueldad hacia animales y comportamientos antisociales que pasaron desapercibidos. A medida que crecía, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Aunque intentó integrarse en la sociedad, tuvo problemas de adaptación y dificultades para establecer relaciones interpersonales sanas. Se dice que trabajó en empleos informales, moviéndose entre diferentes ocupaciones sin lograr estabilidad. Su personalidad solitaria y su creciente obsesión con la violencia serían los ingredientes que lo llevarían a convertirse en uno de los asesinos más temidos de Venezuela. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de su aparente normalidad, Marco García Gómez escondía una naturaleza siniestra que lo llevaría a cometer una serie de crímenes brutales en Los Teques. Parte 2. La ola de asesinatos entre finales de los años 80 y principios de los 90. Varias personas comenzaron a desaparecer en la zona de Los Teques. Las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, aunque también se reportaron casos de niños y adolescentes que nunca fueron encontrados. Durante años, las desapariciones pasaron desapercibidas o se atribuyeron a la creciente delincuencia en el país, sin sospechar que un asesino en serie estaba operando en la región. Marco García Gómez perfeccionó su modus operandi con el tiempo. Se ganaba la confianza de sus víctimas antes de llevarlas a lugares apartados, donde desataba su sadismo. La mayoría de sus asesinatos se caracterizaban por un nivel de violencia extrema, con torturas previas y mutilaciones post-mortem. El nivel de crueldad en sus crímenes hizo que la prensa venezolana lo apodara el monstruo de Los Teques. El miedo comenzó a apoderarse de la comunidad cuando algunos cuerpos fueron encontrados en terrenos baldíos y zonas boscosas cercanas a la ciudad. Los cadáveres presentaban signos de haber sido sometidos a métodos de tortura inhumanos, lo que llevó a las autoridades a sospechar que estaban ante un asesino metódico y extremadamente peligroso. Durante varios años, Marco García Gómez logró evadir la justicia, en parte debido a la falta de coordinación entre las fuerzas policiales y la precariedad en los sistemas de investigación criminal de la época. Sin embargo, su sed de sangre y su creciente confianza en que nunca sería atrapado lo llevaron a cometer errores que facilitaron su captura. Parte 3. El descubrimiento y la captura. El punto de quiebre llegó cuando una de sus víctimas logró escapar. En 1993, una joven que había sido secuestrada por Marco García Gómez consiguió liberarse y alertó a las autoridades. Su testimonio fue clave para iniciar una investigación formal en su contra. La policía, al rastrear sus movimientos, encontró pruebas incriminatorias en su vivienda, incluyendo objetos personales de algunas víctimas y herramientas utilizadas en los crímenes. Tras un operativo de búsqueda, García Gómez fue arrestado en Los Teques. En el interrogatorio, mostró una actitud fría y calculadora, negando al principio cualquier vínculo con los crímenes. Sin embargo, las pruebas forenses y el testimonio de la joven sobreviviente fueron suficientes para incriminarlo. Cuando se hicieron públicos los detalles de sus crímenes, la indignación y el horror se apoderaron de la población. Durante el juicio, se reveló que el número de víctimas podría ser mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. Se estima que asesinó a más de una docena de personas, aunque el número exacto nunca se determinó con certeza debido a la falta de registros y al estado de descomposición de algunos cuerpos hallados. Las familias de las víctimas exigieron la pena máxima para el asesino, mientras que los medios de comunicación venezolanos cubrían cada detalle del caso, aumentando el impacto mediático de la historia.
La brutalidad de sus crímenes lo convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de Venezuela. Parte 4. El juicio y la condena. El juicio de Marco García Gómez fue uno de los más impactantes en la historia criminal de Venezuela. La Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo testimonios de testigos, evidencia forense y el relato de la sobreviviente. La defensa intentó argumentar que García Gómez sufría de problemas mentales severos que lo hacían incapaz de distinguir entre el bien y el mal, pero los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que tenía pleno conocimiento de sus actos. Finalmente, fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, secuestro y tortura. La Corte lo condenó a la pena máxima permitida en Venezuela, 30 años de prisión. Aunque la pena de muerte no está permitida en el país, el veredicto fue recibido con alivio por las familias de las víctimas y la sociedad en general. A lo largo de los años en prisión, Marco García Gómez mostró poco o ningún remordimiento por sus crímenes. En múltiples ocasiones se negó a dar entrevistas y a colaborar con la justicia en la localización de otras posibles víctimas. Su comportamiento dentro de la cárcel era reservado, pero los informes penitenciarios indicaban que seguía mostrando rasgos psicopáticos y una completa falta de empatía. Conclusión. El caso de Marco García Gómez, el monstruo de los Teques, sigue siendo uno de los episodios más escalofriantes de la historia criminal de Venezuela. Su perfil de asesino metódico y extremadamente violento dejó una huella imborrable en la sociedad. Su historia también evidenció las fallas en los sistemas de investigación criminal y de justicia en Venezuela durante los años 80 y 90, permitiéndole actuar sin ser detectado durante tanto tiempo. Muchas de sus víctimas nunca fueron plenamente identificadas, lo que dejó a numerosas familias sin respuestas. El impacto de sus crímenes sigue vigente en la memoria colectiva de los teques y en los estudios de criminología en América Latina. Su caso es un claro ejemplo de cómo la falta de intervención temprana ante signos de violencia y psicopatía puede derivar en tragedias inimaginables. A día de hoy, sigue siendo estudiado por expertos en criminología y psicología forense para comprender mejor la mente de los asesinos en serie y prevenir futuros casos similares. La historia de Marco García Gómez es un recordatorio de que los monstruos pueden esconderse entre nosotros, esperando el momento para mostrar su verdadera naturaleza.